Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio de parte del Señor poder estar una vez más con ustedes en este espacio de discipulado en línea, de doctrina apostólica. De verdad es una bendición poder compartir. Y antes de poder tener un espacio para meditar en la palabra, quisiera compartir los anuncios ministeriales para esta semana. El día miércoles 2 no hay ninguna actividad, así que podemos descansar con nuestras familias. El día jueves 3, ya de julio, estamos ya a mitad de este año, tenemos ensayo de Adulam y de Olivos Verdes. El viernes 4, que es el culto general a las 6:30 de la tarde. Es una bendición poder compartir juntos en nuestra congregación, así que le invitamos a usted, a su familia, a alguien que no conozca del Señor, que venga a gozarse con nosotros y poder conocer al Dios que nosotros tenemos el privilegio de conocer. El sábado 5 tenemos intercesión a las 6 de la mañana y también tenemos por la tarde ensayo de alabanza de nuestro legado. Importante, este domingo 6, nuestro culto general de 9 de la mañana y 3 de la tarde en Santa Cena Congregacional. Esta oportunidad de la mitad del año, estaba viendo hace unos días una imagen bien bonita de una persona subiendo escalones y cada escalón era como un mes y decía, se detenía en este mes de julio y decía, vamos a mitad del año, vamos al 50%. Y salían dos flechitas, una hacia adelante que decía oportunidad y la que señalaba hacia atrás decía experiencia. Todo lo que tenemos en Dios es una oportunidad, una misericordia dada por el Señor, y qué mejor que rectificar nuestros pasos que en la cena del Señor. Así que está cordialmente invitado a que nos sentemos juntos a esta mesa tan gloriosa. Los equipos a servir van a ser el equipo C y el equipo I. Quisiera, antes de poder comenzar este tiempo de palabra, poder orar, que el Señor tome el control de este tiempo y que nos ayude a meditar en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este espacio, por el privilegio de compartir de tu palabra, Señor. Y merecedores somos de tal privilegio, Señor, pero tu Espíritu Santo nos hace capaces y nos impulsa a poder hablar de tus maravillas. En el nombre de Jesús, habilita mi lengua para que sea una lengua de discípulo que pueda animar y levantar a otros. En el nombre de Jesús, que este tiempo de meditación sea para edificación, Señor, y que podamos juntos entender las prioridades que tenemos como discípulos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a la distancia la cena de cada uno de mis hermanos, las ofrendas y los diezmos que se depositan en el alfolí en línea. Señor, te ruego que les bendigas y que cada petición por trabajo, por salud, Señor, sea solventada en medio de tu soberanía y tu gracia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, quisiera entrar ya de lleno a este mensaje que la verdad estaba luchando conmigo mismo si era este el mensaje para el día de hoy. O era para tal vez otra oportunidad. Y pues en medio de todo, pues el Señor nos llevó a compartir un poquito sobre este mensaje. Acompáñame a 1 de Timoteo 4:15. Lo vamos a leer en la versión, en la Biblia textual, 4ª edición. Y dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Una vez más, reflexiona sobre estas cosas, dedícate. Ese es el énfasis que le quiero poner hoy, que le quiero trasladar hoy. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Bueno, usted sabe, esta es la primera carta de Pablo a Timoteo, al joven Timoteo. Que no se nos olvide eso, al joven Timoteo. Y sé que el auditorio que tal vez nos puede estar viendo en esta ocasión, pues no solamente son jóvenes, sino que también ya personas, jóvenes adultos, digámoslo así, ya jóvenes con experiencia
maduros y que a pesar de los años van corriendo, pero creo yo que todo en el Señor es aplicable, sea cual sea nuestra edad. Pero quiero enfatizar un poquito que es al joven Timoteo, a esta nueva generación que se está levantando, a esta nueva generación que estamos recibiendo una estafeta, que somos una generación de relevo, a la cual nos toca la responsabilidad, pero también el privilegio de podernos posar sobre los hombros de aquellos que han sembrado sus vidas en el Evangelio, que han caminado con el Señor y han hecho proezas, y que el Señor nos está dando el chance de poder tomar esa estafeta con responsabilidad. Y aquí veo a un Pablo que ya ha tenido un recorrido en el camino y le manda una carta, la primera de dos, a su joven discípulo, a su joven hijo, el apóstol Sergio, nuestro apóstol general. Creo que la semana pasada estaba compartiendo sobre la estatura de los hijos y las características de los hijos. Y pues Timoteo, hablando de Timoteo, estaba en esa ocasión y va un poquito, no sé si puedo decir concatenado, pero sí puedo decir que puedo derivar de que en ese amor de padre espiritual, en esa posición de Pablo de dar mentoría a esta nueva generación representada en Timoteo, le dice que se dedique a ciertas cosas. Y hoy es lo que vamos a estudiar, las prioridades del discípulo, las cosas a las que el discípulo debe de dedicarse, a las cosas a las que debe de reflexionar. Y fíjese que estaba viendo un poquito para poder derivar correctamente con ayuda del Señor a qué cosas Pablo se estaba refiriendo para empezar en este capítulo 4. Y así a grosso modo, en el capítulo 1, Pablo exhorta a Timoteo de permanecer en Éfeso para poder corregir las cosas o las doctrinas que se estaban enseñando de manera errónea. También recalca el uso correcto de la ley y representa y presenta la misericordia de Dios a través de su testimonio. En el capítulo 2 nos habla del rol de los hombres y de las mujeres y de cómo ellos tienen esas instrucciones para poder gobernar dentro de la estructura de la iglesia, así como las enseñanzas sobre la actitud correcta que debemos de tener como hombres y mujeres de Dios. En el capítulo 3, ya cuando nos enseña estos requisitos de cómo conducirnos, de cómo tener las actitudes correctas, Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que hay ciertos requisitos para considerar llamar a unos como líderes de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades de aquellos que pueden llamarse obispos o pastores o diáconos? Que dentro de todo, y lo vamos a platicar más adelante, está la integridad, el buen testimonio, el dominio propio y cómo ese buen manejo del hogar. Y vea que para empezar aquí, la primera cosa a la que Pablo le dice que debe de ser una prioridad, de la cual debe de reflexionar Timoteo, es que no solamente tenemos que ver las aptitudes o los talentos que el Señor ya entrega por medio de su Espíritu y que traemos, por así decirlo, de fábrica, sino que también debemos de ver cómo a la hora de poder considerar un liderazgo, cómo está su hogar, cómo está nuestro hogar. Y muchas veces nuestro enfoque, nuestro pastor Germán Alonso nos enseñaba en estos pasados días de Soy de Cristo, que a veces nos enfocamos demasiado en el hacer y que vamos perdiendo de a poco de vista lo que somos en Dios. Y vamos enfocando que nuestra identidad reposa en lo que hacemos, cuando nuestra identidad es lo que el Señor dice de nosotros y lo que somos delante de Él, que somos hijos de Él. Pero no me quiero detener tanto en este punto, sino que me gusta que, me voy a saltar el capítulo 4 porque es donde me voy a centrar. El capítulo 5 es dentro de las relaciones, me habla de cómo las jóvenes deben de llevarse con las viudas, cómo debemos de tratar a las viudas,
cómo deben ser tratados los ancianos, los jóvenes, los líderes, cómo debemos de cuidar a aquellos que están en necesidad y cómo son las reglas de disciplina dentro de la iglesia. Y por último, en el capítulo 6, cómo debemos de tener actitud de acuerdo a la piedad, que lo vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 4, que es aquí donde nos vamos a centrar un poco, me habla de que cómo debe de permanecer la doctrina, la sana doctrina, cuidarnos de esas profecías que anuncian otros que apartan de la fe, que apartan del buen camino que el Señor ha trazado para nosotros. Y ahí mismo Pablo anima a Timoteo a ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe y pureza, especialmente siendo joven. Y hablando de eso, en este capítulo 15, me gusta mucho porque quiero recalcar siempre que es al joven Timoteo, a esa joven generación que se levanta hoy, que nos levantamos hoy para poder continuar el trabajo que están haciendo nuestros padres en el Evangelio, nuestros padres biológicos, para continuar ese legado que nos están entregando y poderlo llevar correctamente. Pero me gusta mucho, dice en este mismo verso, en el 4:15, en la última parte dice, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Otras versiones dice, para que tu crecimiento sea evidente a todos. Entonces, para que haya un crecimiento, hay cosas a las cuales el discípulo se debe de dedicar. Entonces, como primer punto es la doctrina. Y es que, siendo joven, nosotros pensamos, como platiqué un rato, que solo el servicio es aquello que nos toca hacer como jóvenes. Y es cierto, hay una fuerza que nos lleva a servir, que nos lleva a poder desgastar nuestra vida en el Señor. Y recuerdo también, y lo tengo tan fresco, perdónenme que lo vuelva a mencionar, con lo de Soy de Cristo, pero aprendíamos un canto que decía de que con gusto me gastaré. Entonces, en medio de la juventud, con gusto nos gastamos. Y creo yo que es un sentimiento que siempre permanece en el Señor. Pero aprovechando esos años de mocedad, esos años de fuerza, donde nos podemos desvelar, donde hay una actividad todo el día y al día siguiente amanecemos sin dolor, pero ya cuando pasamos los 30, 35 ya nos cuesta un poquito más, nos centramos en que el esfuerzo físico es nada más la parte de desgastarnos o de negarnos a nosotros mismos, si usted quiere. Pero aquí también la reflexión que invita Pablo a esta nueva generación de Timoteo es que reflexionen en la sana doctrina, en que dediquemos un tiempo al discipulado, al aprendizaje, que como jóvenes también atesoremos la palabra, porque en el día malo la palabra es la que nos sostiene. En la prueba, cuando ya vienen las responsabilidades, cuando ya vienen las dificultades, ya cuando se está enfrente de un hogar, ya cuando las preocupaciones ya no son solamente qué voy a vestir o qué voy a comer yo, sino que también hay otras personas que dependen de mí y de lo que podemos llegar a hacer o trabajar. Y ya cuando existen esas preocupaciones, por así decirlo, o esas ocupaciones, Pablo dice que reflexionemos, que nos dediquemos a ellas y que dedicándonos a ellas, el aprovechamiento, el crecimiento va a ser evidente. Si no me dedico, si no reflexiono en estas cosas que vamos a aprender hoy, el crecimiento puede que no sea tan evidente. Y hablando de crecimiento, le cuento que estaba viendo The Chosen. Ahí ya salió la 5ª temporada y pues creo yo que todavía no está disponible aquí en Latinoamérica, pero ahí hice un par de movimientos para poderla ver. Y me gustó un punto bien bonito que verlo, es bien bonito ver una representación
de cómo los días de Jesús se pudieron haber evidenciado. Y en ese episodio que les quiero comentar, era el pasaje de la higuera. Entonces, el Señor ahí nos habla de crecimiento. Que si bien es cierto, hay un crecimiento evidente con las hojas de la higuera, pero no hay fruto. Y es que cuando crecen las hojas, debe de haber por lo menos una pequeña evidencia de crecimiento. Y aquí creo yo que aplica por lo menos ese principio natural de que cuando las plantas van creciendo en su follaje y se van haciendo más frondosos los árboles, los frutos se van evidenciando, por pequeños que sean, pero ya hay una evidencia visible de frutos. Y así creo yo que es estas reflexiones, estas dedicaciones, estas cosas a las que Pablo le menciona a Timoteo que debe dedicarse. Encontré 7 veces en varias versiones en las que Pablo le dice a Timoteo, dedícate, y esas son las que vamos a estudiar hoy. Siendo la primera entonces la sana doctrina, que nos dediquemos como jóvenes a poder aprender, a ser enseñables. Hace un tiempo que tuve el privilegio de poder compartir en este púlpito, platicábamos sobre Daniel. Y es que Daniel era un joven, para mí, de esos jóvenes excepción, extraordinario, porque aparte que era de realeza, si no estoy mal, dice que era entendido, un joven entendido. Eso me habla de que era un joven que se dejaba enseñar. Aprendió las reglas, las lenguas, las costumbres, mas no se dejó contaminar de ellas, sí, pero se dejó enseñar. Y ese es el punto, que en este punto de la sana doctrina, la que nosotros como jóvenes, como esta nueva generación, como esta generación de esta nueva temporada, si usted quiere, por la que venimos estas semanas aquí en casa, y a todos los que recibieron esta palabra junto a nosotros, a toda esta generación de esta nueva temporada, que podamos dedicarnos a la enseñanza, al aprendizaje de la palabra, a que seamos formados por la palabra en medio de la doctrina. Así que este primer punto es la sana doctrina. Déjeme avanzar al siguiente punto. 1 Timoteo 4, 6 al 7. Le dice, dedícate a estas cosas y reflexiona en ellas. La primera es la sana doctrina. Vamos a ver la segunda. Si explicas estas cosas a los hermanos, estoy leyendo la Biblia latinoamericana. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás como un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Vea que volvemos a la sana doctrina. Rechaza las leyendas vergonzosas, verdaderos de cuentos de viejas, así dice esta versión, y dedícate a la piedad como a tu deporte. En esta primera, si usted quiere, punto de ese segundo inciso, vemos que Pablo le dice que se dedique a la piedad. Y hay muchos ángulos, muchos significados de lo que puede llegar a ser llamado doctrina. Pero en otras versiones dice virtud. Otras versiones dicen que es la facilidad de poder llevar un control interno de nuestra vida propia. Entonces, la piedad en ese primer caso, como lo quiero ver yo, es la devoción. En muchos casos se dice de que era, por ejemplo, el recuerdo de Job, que dice que era un hombre piadoso. Entonces era un joven o era una persona dedicada, que era devota al Señor. Entonces, en este segundo punto para mí, de la dedicación, de la prioridad del discípulo, es la devoción. ¿Cómo está nuestra vida de devoción? Y es que hace unos momentos estábamos hablando de que cuando vienen las pruebas, los momentos de duda, cuando vienen aquellas decisiones en que no sabemos qué hacer,
¿Cómo está nuestra devoción? ¿Será que solo vamos cuando, ahorita que estoy viendo un extintor aquí, solo cuando tenemos la emergencia sacamos el extintor de la devoción? ¿O es algo como esta agua que tengo aquí, que es algo que todos los días debemos consumir? Y yo creo que cuando no hay una devoción, nuestra alma se empieza a secar, cuando nuestra alma no tiene esa conexión con el Señor, ya una vez que le conocemos, se empieza a secar. Y la raíz ya no tiene aquella fuerza de antes, y cuando los vientos vienen y los vientos azotan, nosotros como árboles podemos ceder y caer ante el peso del viento, ante esas tormentas. Pero volviendo aquí, déjame enfatizar este punto de la devoción. ¿Cómo está nuestra devoción? Otra vez, ese es el consejo de Pablo a un joven Timoteo, a una generación joven que tiene toda la fuerza. Lo que sembramos hoy en la juventud es lo que nos va a sostener cuando ya estemos adultos, cuando ya vayamos avanzando en el camino. Las experiencias que tenemos como jóvenes son las que nos sostienen muchas veces en las pruebas ya más adelante. Yo recuerdo visitaciones del Señor cuando estamos en el antiguo templo, por ejemplo, y son el testimonio de que el Señor, a través de su palabra, que nos recuerda que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, con esas experiencias me da la seguridad de que el Señor puede volver a hacer ciertas cosas, que el Señor nos puede volver a visitar, que cuando yo me sienta atribulado, cuando yo me sienta solo, esas experiencias que tuve de joven o de más joven, mejor dicho, nos pueden sostener hoy. La devoción que hoy tengamos va a ser la siembra de ese hermoso fruto que más adelante vamos a tener. Frutos espirituales, frutos delante del Señor, frutos apacibles, frutos que agradan al Señor. Dice en Cantares, si no recuerdo mal, que la amada invita al huerto y dice: ven y coma de su delicioso fruto. Pero si en la devoción no tenemos fruto, ¿qué fruto va a comer nuestro amado cuando venga a nuestro huerto? Y es que el Señor visita nuestro huerto. En Génesis, me acuerdo, ¿verdad? Que dice en Génesis 2 o 3, dice que el Señor con un viento, dice que visitaba, que llegaba y visitaba a Adán. En aquel pasaje donde dice: Adán, ¿dónde estás? Eso me habla de que había una visita recurrente, una visita constante del Señor al huerto. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué frutos va a encontrar el Señor en nuestro huerto? ¿Será que va a encontrar frutos o será que, como aquella higuera, solo va a encontrar hojas? Entonces, esta primera parte de la piedad me habla de la devoción, del amor, del respeto que le podemos tener al Señor. ¿Sabe qué es? Es el temor a Jehová. Es una vida de obediencia, es una vida reverente, es una vida que, si lo pensamos así, es un respeto, no es un temor de miedo, sino que es un temor de que te respeto, eres mi Padre, eres mi autoridad, eres mi Señor, hago lo que tú me dices. Y eso me lleva al punto de la obediencia. Hace unos días, no sé, tal vez unos 2 días, en la empresa en la que estaba trabajando anteriormente, hubo una diferencia de opiniones entre las personas de autoridad en la empresa y bueno, ya usted sabe, como les comenté, ya cuando uno va caminando ya tiene otras responsabilidades. A mí me toca ser padre de familia, no solamente tener un privilegio en alabanza o compartiendo en un discipulado, sino que también soy papá y tengo ciertas cosas por las cuales tengo que ocuparme. Entonces vienen esos momentos de duda de qué va a pasar. Había un ambiente de zozobra en la empresa que, bueno, usted se imaginará. Y llegan esas voces de duda, esas voces de qué vas a hacer a continuación, qué vas a hacer si eso no funciona. Y en eso
uno empieza, no sé si le ha pasado a usted, pero me pasó a mí ahorita esta semana que yo decía, bueno, puedo hacer esto, puedo contactar a esta persona y esta persona le interesaba mis servicios como diseñador, que soy diseñador gráfico, bueno, le puedo ofrecer esto a esta persona, me habían hablado de esto, bueno. Y uno empieza a hacer castillos en el aire, empieza a hacer planes, empieza a decir, bueno, voy a hacer esto, después si no sale esto, puedo hacer lo otro, y si no sale esto, puedo hacer... Hasta que hubo un momento en el que la voz del Señor como que me interrumpe y me dice, bueno, ¿será que, como quien dice, me puedes dar el espacio a decirte qué hacer? Y yo, me golpeó porque yo estaba como planificando todo solo sin la voz del Señor. Y eso me habla, y eso es temor. Decir, Señor, tengo esto, tengo esta dificultad, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿A quién consultamos en medio de las decisiones difíciles? Y es que también en medio de eso me acordé de esa anécdota que cuenta nuestro pastor, que estaba, como quien dice, corriendo, y dice que el Señor se sentó y lo dejó correr, y que en medio de eso la enseñanza fue que cuando nosotros corremos, el Señor se sienta, y cuando nosotros nos sentamos, el Señor corre. Así me sentí yo, empecé a correr, empecé a planificar, empecé a armar escenarios, empecé a decir, bueno, si no funciona, si la empresa aquí, si la empresa cierra, bueno, con eso puedo hacer aquello, y empecé a correr, a abrumarme de algo que ni siquiera había pasado, hasta que el Señor me detuvo con su voz y me dijo, bueno, ¿será que me puedes dejar tomar el control? Y yo, ok. Yo ya estaba empezando a mandar currículum, ya estaba empezando a contactar personas de qué podía hacer, de qué puedo tomar, hasta que el Señor me calmó. Ese es el temor de Jehová. Como quien dice, Señor, tengo este respeto, esta reverencia, me conduzco de esta manera rectamente delante de ti, que sabe qué, no es que nunca nos vamos a desviar, sino que es hacerle prioridad al Señor. Ese es ser recto delante del Señor. Estaba estudiando un personaje, David, no quiero darle spoiler por si en otra oportunidad podemos conversar, pero estaba viendo de que el Señor le llamó recto, que se condujo rectamente a David. Yo dije, pero David no estuvo tan derechito que se diga. Seguramente su servidor es peor que David en cuanto a desviarse, pero vi que el Señor le llamó recto. Y cuando le habla de él a Salomón, le dice, como mi siervo David anduvo rectamente delante de mí. Yo, pero David tuvo esos desvíos, y vi que el recto era aquella persona que priorizaba al Señor, que le daba la confianza al Señor, que en medio de esos desvíos, en esos momentos en que nuestros pies nos conducen a lados que no queremos, es en medio de eso decir, Señor, vuelvo a ti. En medio de este error, vuelvo a ti. En medio de que me equivoqué y pequé, vuelvo a ti. En medio de que asesiné a alguien que no tenía que asesinar, hablando de David, y tomé por mujer a quien era la de él, Señor, vuelvo a ti. Pido misericordia. Era como inmediatamente enderezar sus pasos. Era como voy por acá rectamente, pero no, vuelvo aquí. Es como esa conciencia. El temor de Jehová es aquella conciencia que dirige nuestros pasos a hacerlo rectamente delante de él. Y dice, yo decía, Señor, pero sí está bien, me gusta esta idea, esto de que me hablas con David, pero ¿dónde lo encuentro? Y el Señor mismo ahí me recordó
algo que escribe su hijo, el mismo Salomón, hablando en Proverbios 3, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6, si no estoy mal. Entonces, el temor de Jehová es reconocer al Señor. Este punto 2 es que el discípulo, su prioridad, su dedicación tiene que ser la piedad, tiene que ser el temor de Jehová, tiene que ser que los pasos que demos nos conduzcan en la voluntad del Señor. Y si por algún caso nos desviamos, Señor, hoy vuelvo a mis pasos a ti. Me equivoqué, pero hoy reconozco y abrazo tu misericordia, vuelvo a ti. Señor, pequé, lo confieso. Señor, me equivoqué. Señor, estuve mal. Señor, quiero que tú me quites esto. Señor, ayúdame a tener dominio propio. Vuelvo a ti. El temor de Jehová es el que endereza nuestros pasos. Es el que nos ayuda a reconocer al Señor en nuestros caminos. Y esa es una prioridad que debe de tener el discípulo. Algo a lo que debe de dedicarse. Pero también ese temor de Jehová es el que nos mantiene en el carril. Es lo que nos mantiene derechos. Y hoy en día me llama también la atención esa frase leyendas vergonzosas. Y es que hoy estamos expuestos a muchas leyendas, a leyendas que no son esas leyendas de pueblo, ¿verdad? De esas que escuchamos de nuestro folclore de pequeños, sino que hoy las leyendas son las redes sociales que poco a poco nos desvían de una verdad bíblica. La falacia, por ejemplo, de la generalización, la pastora Liney hace unas semanas compartía sobre ello y es un ejemplo que me gustó mucho, que pensamos que la generalización, cómo daña a la iglesia, cómo daña a la familia, las relaciones, por posturas, por leyendas que nos se van infiltrando de a poco en nuestras vidas. Y cómo escucharlas van dañando las relaciones en medio de la iglesia o incluso dentro de nuestra familia. Esa generalización de siempre haces esto. En la iglesia todos me vieron mal. Nunca me llaman. Nunca me buscaron. Nadie se acercó. Y puede que sea una generalización. Puede que sea que sí te buscaron. Puede que sí nos buscaron. Pero tal vez no fue la persona que esperaste que te buscara. Puede que sí te llamaron, pero no era la persona que esperabas que te llamara. Tal vez esperabas que te llamara el líder y te llamó tu pastoreador. Tal vez esperabas que te llamara tu jefe y te llamó tu compañero de trabajo. Entonces, hay una generalización de tantas leyendas, de tantas cosas erróneas que las redes sociales hoy nos enseñan, que nos quieren enseñar y se quieren infiltrar. Pero ¿sabe cuál es el antídoto, si usted quiere? A lo que debemos de dedicarnos es al temor de Jehová. Déjeme avanzar. Me gusta mucho. Es un punto para mí muy, muy importante. 1 Timoteo 4:13. Primera Timoteo 4:13 en la versión de Biblia textual. Le puse otra versión en medio de ello porque me gustó mucho. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Ahora lo voy a leer con lo que le puse ahí entre paréntesis, que es la versión amplificada. Mientras voy, dedícate a la lectura en adoración, en público y privado. En adoración, en público y en privado. Vea que la lectura, según esta versión, cómo la conceptualiza en adoración. Y creo que aquí es donde me quiero detener un poco para reflexión personal y espero que para edificación de ustedes, mis hermanos, es que dice, dedícate a la lectura en adoración. Esto me habla de una actitud de cómo abordamos la palabra. Cómo nosotros
apreciamos, atesoramos este libro? ¿Cuál es nuestra actitud al leer la palabra de Dios? ¿Será que la agarramos solo como el versículo del día, aquello que bueno, a ver qué tiene el Señor para mí, como que si fuera la prensa o el periódico, o cuando antes no conocía al Señor y leía el horóscopo, así como quien dice, ¿qué tiene el Señor para mí y aquí? No, o sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál es la postura que nosotros tomamos al tener un tiempo de lectura? Que, como diría un profesor mío, para empezar a platicar, si es que tenemos un tiempo para leer. ¿Será que tenemos un tiempo a lo que nos dedicamos a leer? ¿Será que así como nos dedicamos a otras cosas, nos dedicamos a la palabra? Estaba viendo a una hermana que estaba publicando un poco sobre el tiempo, la gestión del tiempo y lo demás, y decía de que todos tenemos 24 horas. Ese es un dicho muy popular, depende de cómo lo usas para el rendimiento de tu tiempo. Y eso me llevó a acordarme de que, bueno, algunos teléfonos, mi teléfono, yo creo que la mayoría tienen un reporte semanal de cuánto tiempo le dedicamos a la pantalla. Y eso puede variar, ¿verdad? Eso puede a unos 5 horas, 6 horas, otros hasta 7, 8, 9. ¿Será que ese mismo tiempo que le dedicamos a un aparato electrónico como el celular para estar en redes sociales, y bueno, puede que sea por su trabajo y está bien, pero muchas veces no es nuestro trabajo, estamos ahí dando scroll, deslizando ahí por las redes sociales, y será que dedicamos un tiempo a la lectura? Y este consejo de Pablo a Timoteo es a la lectura, dedícate a la lectura. Estaba recordando que lectura, uno de sus significados es volver a recordar. ¿Cómo nos vamos a recordar de esa memoria espiritual si no accedemos a ella a través de la lectura de la palabra? ¿Cómo vamos a aconsejar a alguien que se nos acerca en necesidad si no sabemos de la palabra? ¿Cómo vamos a tomar decisiones si no leemos la palabra? Si no tenemos un tiempo de personal con la palabra. Si solo estamos al día a día con un versículo, es como que nos alimentáramos solamente de un bocado de pan al día. Muy difícil que vayamos a estar, que vayamos a sostenernos un mes así, solamente con un bocado. Va a haber una desnutrición, va a haber una descompensación. Así es en lo espiritual, que la lectura es aquello que nos inyecta, que nos lleva a poder tener una vida sana espiritualmente. Pero también me habla de adoración. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Será que la agarramos como una lectura pasajera o decimos, Señor, háblame, Señor, que en este pasaje yo te puedo encontrar? No pretendo echarme mucha salsa, pero hace un par de años, en medio de episodios de ansiedad que pues ya he compartido aquí anteriormente con usted, yo decía, Señor, quiero encontrar a Jesús en medio de la ansiedad. Quiero encontrar a Jesús, al Señor, en medio de estas situaciones difíciles que al parecer en un mundo ideal que se ha construido en el mundo cristiano, donde el cristiano no enfrenta aflicción, yo no encuentro o no he escuchado de la ansiedad. Y me encontré a Jesús en medio de la ansiedad leyendo la Biblia. ¿Será que cuál es nuestra actitud en adoración? Adoración es rendirme, adoración es renunciar, adoración es poderlo darlo todo, podernos gastar en el Señor. En mi caso, que tengo este privilegio de enseñar, que yo pueda
desgastarme en buscar al Señor en medio de la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra postura al leer de la palabra? En adoración. Y mire que dice en público y en privado. No solamente aquí en la iglesia, sino también en casa. No solamente aquí donde nos ven, no solamente aquí los martes en línea, sino también en casa. Y eso me habla a mí, a Juan Sarmiento, que no solamente sea aquí cuando tengo este privilegio de compartir, sino que también sea en lo privado, donde nadie nos mira, donde solo está el Señor y yo y su servidor. Que eso sea algo constante. Dice Pablo a Timoteo, dedícate a la lectura, que sea algo constante. Y hablando de constancia, quiero continuar. 1 Timoteo 6:11 en la Nueva Biblia al Día. Dice, tú, en cambio, eres un hombre de Dios. Huye de estas cosas y dedícate de lleno a lo que es justo y bueno, a la fe y al amor y a la constancia y a la humildad. Quiero leerle el mismo verso, no lo puse aquí en la presentación, pero es en Arca Fernández. Y dice, pero tú eres un servidor de Dios. Huye, por tanto, de todo eso y busca con ahínco la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y mira este punto, la dulzura. Me gustó esta versión porque me habla de esfuerzo, me habla de esmero, y es que me gusta este punto del esfuerzo porque muchas veces pensamos en el mundo cristiano de que todo está otorgado por gracia. Y amén, hay una gracia increíble dispuesta para cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús, amén. Pero también hay una contraparte. No una contraparte, sino un compañero de la gracia, que es el esfuerzo. El evangelio no es quedarnos sentados y, Señor, acá estoy y voy recibiendo todo lo que tienes para mí. No. Desde el Antiguo Testamento vemos palabras del Señor a sus siervos de esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y no temas. No temas, no temas. Nuestro anciano José Miguel hace un par de días compartía del no temas. Y vemos esas palabras de ánimo del Señor, de esfuerzo, de movimiento, de constancia. Hace unos momentos, vuelvo con el spoiler, pero meditando en un pensamiento, miraba que el Señor en Cantares 2 decía que estaba a la ventana, y es aquel canto que entonamos aquí en la congregación, en muchas de nuestras congregaciones, un canto hecho por nuestros hermanos de Misión Cristiana Elim, y decía levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Aquí ha pasado el invierno, se ha marchado la lluvia, ya se fue. Se han mostrado las flores del campo, el tiempo de la canción ya llegó. Pero quien está en la ventana es el amado. Y le dice a la amada, levántate y ven. Hay un esfuerzo, hay una acción, hay un movimiento que usted y yo tenemos que hacer. Y en este caso, Pablo le dice a Timoteo, dedícate de lleno a lo que es justo y bueno, a la constancia y a la humildad. Y mire qué bonito, qué estamos buscando y cómo lo hacemos. La búsqueda me habla de prioridad, me habla de poner las cosas en orden, me habla de poder poner las cosas a nivel de importancia. ¿Cuál es lo primero en nuestro corazón? Dice la Escritura, busquen primeramente el reino de Dios. Dice en Crónicas, busquen el rostro del Señor y su presencia. En Isaías dice que se buscó en el libro. En Lucas 15 se buscó a la oveja, se buscó la moneda. Pero todo eso, por lo menos con el caso de la moneda, hubo un movimiento que se tuvo que hacer en la casa de orden, de limpieza para poder encontrar. Esto me habla de una constancia que debemos de tener al Señor. Y aquí a Timoteo le dicen, dedícate de lleno a buscar, dedícate de lleno a lo justo y a lo bueno.
Dice esta versión, el Arca Fernández, dedícate a la rectitud. Y la rectitud es un estilo de vida. Hace un momento hablábamos de eso. Es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, a sus mandamientos. No se trata de solo cumplir leyes externas, sino que también tener un corazón rendido a los mandamientos internos que el Señor nos da. Sabemos que hay límites que yo no puedo sobrepasar, pero que tal vez usted sí. Hay ciertas cosas que tal vez el Señor le permite a usted que no me permite a mí y viceversa. Entonces, la rectitud es ese estilo de vida, no solamente de cumplir lo externo, sino también lo interno, de tener un corazón rendido al Señor. Déjeme avanzar. Segunda de Timoteo 2:4, lo quiero leer en la Biblia Jerusalén, tercera edición. Dice: nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Este verso para mí, creo yo que está bien claro, está a qué es lo que tenemos que dedicarnos. Y es que aquí me habla de un soldado. Nos han enseñado por mucho tiempo que están esos escalones del creyente en medio de esta carrera. Está el sembrador, está el atleta y está el soldado. El sembrador es aquel que con paciencia está trabajando la tierra. El atleta es el que se disciplina, el que tiene una constancia, como hablamos recién. El atleta es aquel que tiene esa constancia y disciplina para poder dominarse a sí mismo. Pero este último peldaño del soldado es aquel que está para agradar, está para realizar los deseos del rey. Y me acuerdo de ahorita que digo deseos del rey, de aquellos tres que escucharon el deseo, no escucharon ni siquiera un mandamiento, sino que escucharon un deseo del rey David, que decía: ¿quién me diera un vaso de agua de aquel pozo? Y vinieron aquellos tres valientes, irrumpieron en el campamento y se lo llevaron. Aquí la dedicación que Pablo le está diciendo a Timoteo, voy directo al punto, es de no enredarse en los negocios de la vida, que las cosas del mundo no nos distraigan del punto tan importante que es Cristo Jesús, que es complacer al que nos ha enlistado, al que nos ha llamado, al que nos ha traído de tinieblas a luz. Que no nos desviemos del llamado hermoso que tenemos en la gracia del Señor por las cosas pasajeras que ofrece el pecado. Ahorita que digo pasajeras, me acuerdo del mensaje que por gracia del Señor compartimos hace un par de semanas del siervo terapeuta, del siervo terapia, que Moisés, ese siervo terapia, no se dedica a lo pasajero, sino pone sus ojos en lo eterno. Aquí quiero también aplicar ese punto de que no es que nos dediquemos a lo pasajero, sino que nos dediquemos a complacer al que nos ha enlistado, que nos dediquemos a la milicia. Y es que el militar tiene, bueno, yo no he estado en la milicia, pero por lo que puedo ver en documentales, películas, en múltiples fuentes multimedia que tenemos, veo que hay una dedicación, hay una constancia, hay una firmeza, hay un carácter, hay una manera de conducirse. Estaba viendo, perdóneme usted el ejemplo, pero estaba viendo que cuando se encuentran dos personas, le dice: hey, ¿verdad que estuviste en el ejército? Y se queda sorprendido la otra persona y le dice: sí, ¿cómo lo supiste? Ah, no, por la manera en la que te amarraste los zapatos. Esta manera es la que nos amarramos los zapatos en el ejército. ¿En qué infantería o en qué brigada estabas? En tal y tal. Ay, entonces es tan notable
el porte, la presencia, la manera de conducirse de un soldado que es notable para otros? ¿Será que es notable para otros que estamos enlistados en el ejército de Dios? ¿Será que es notable que tenemos una disciplina delante del Señor? ¿Será que es notable que somos discípulos de Jesús? No en lo externo, sino en el externo es el ejemplo que le estoy dando, sino en la manera de hablar, en la manera de aconsejar, en la manera de que nos relacionamos en el trabajo, en la manera en la que trabajamos para con nuestros jefes, en la manera en la que tratamos a nuestros hijos, tratamos a la persona de parqueo, tratamos a la persona de vigilancia. ¿Será que eso evidencia que estamos enlistados? Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios, pierde de vista el complacer al que lo ha enlistado. Y es que eso es enredarse en el hacer dinero, en el estar bien, como les mencioné en aquel momento, que tanta era la preocupación que me estaba desviando de que el Señor tiene un plan, de que nada sucede al azar. Que esos negocios de la vida me querían desviar de confiar en el Señor, de depositar mi confianza en el Señor, que el Señor es el dueño de mis tiempos y de mis días, que los negocios de la vida no nos desvíen de su presencia. Déjenme ir cerrando ya para poder juntos reflexionar en estas cosas que nos tenemos que dedicar como discípulos de Jesús. Dice, huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles y dedícate a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, y hazlo junto con los que aman al Señor con toda sinceridad. Este es 2 de Timoteo 2:22 en la Nueva Biblia al Día. Y hay un par de cosas que me gusta me llaman la atención y quiero enfatizarlas, quiero con ayuda del Señor poderle seguir llevando a través de las cosas que Pablo le dice a Timoteo que se dedique. Y en esta versión, en esta cita, en una versión distinta en las Américas, dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Dos cositas, porque no quiero parecer redundante, porque este verso se parece a un punto anterior. Pero me gusta aquí porque aquí le dice Pablo a Timoteo, huye. Huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles. Y mire cómo lo cierra. Me voy a saltar lo de en medio. Y hazlo junto con los que aman con toda sinceridad. El mismo Pablo en Carta de los Efesios dice que aquellas malas compañías. Entonces, ¿cómo hace ese contraste de huir de aquellas cosas o aquellos pensamientos que contaminan, que desvían las mentes juveniles? Pero veo un antídoto, veo una solución, veo una contraparte divina de parte del Señor, es hazlo junto con los que aman al Señor. Eso me habla de tener un equipo, de tener una comunidad, de tener amigos, de tener personas con las cuales podamos contar, líderes con los que nos podamos ministrar, amigos que nos pueden dar un buen consejo, que no solo estén en las risas, sino que también estén en las necesidades, que sean aquellos amigos que nos dicen ánimo, el Señor te llama, pero aparte de las que nos reímos en un evento, sino que también son los que dan un abrazo en el momento de que necesitamos consuelo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que se dedique a seguir la justicia, pero que no solo se dedique a hacerlo él solo, sino que él lo haga en una comunidad. Jóvenes, de nuevo, este es un consejo de Pablo a una generación joven de Timoteo que va a recibir una estafeta, un relevo, un llamado de todo el trabajo que están haciendo nuestros padres. No lo hagamos solos. Este camino del Señor está hecho también para que lo podamos vivir en comunidad. Las iglesias, ¿cómo nació la iglesia primitiva? Dice que no había necesidad
porque cada uno se daba, se suplían unos a otros, era una comunidad. Que los amigos que tú tienes, tú puedas hacer esa mano o ese abrazo de parte del Señor para poderles traer consuelo, poderles traer ayuda. La dedicación de Timoteo en este caso es de seguir la justicia, pero no hacerlo solo. Tener un equipo. Tener personas que buscan al Señor con toda sinceridad. Y déjeme cerrar, este es un verso súper conocido, segunda de Timoteo 4:5 en la Nueva Versión Internacional. Y dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo creo que es del verso más cardíaco, como dice nuestro pastor. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. El ser prudente es saber comportarse estando en una mesa de ricos, pero también en una casa de duelo. En una fiesta, pero también en un momento de tristeza o depresión. Es aquel que da un consejo al rey, pero también lo da al consejo al que guarda la puerta del rey. Es aquel que es sencillo delante de los reyes, pero también es sencillo con sus consiervos. La prudencia, como una de las características que dan de David en 1 Samuel 16 o 17, cuando se busca a un tañedor, dice que es prudente, es eso, es saber estar, es saber comportarse. Su esencia no se pierde si está en un lugar de eminencia o no lo está, sigue siendo el mismo. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, mantente siendo tú mismo en todas las circunstancias. Que no perdamos la sencillez, que no perdamos la humildad, como en otros versos también se menciona. Dice que soporta los sufrimientos. El mismo Señor Jesús dice, en el mundo tendremos aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. El cristiano no está exento de los sufrimientos, mas tiene la garantía de quien le acompaña en medio de esos sufrimientos. Nuestra tarea como discípulos de Jesús es soportar. Y si en medio de la soberanía del Señor está que pasemos un momento de sufrimiento, tenemos el cayado que nos infunde aliento en medio del valle de sombra y de muerte. Pero la dedicación, que en medio del sufrimiento, que en medio de todas las circunstancias nos dediquemos a no perder la tarea. Dedícate a la evangelización. Haz tu obra de evangelista, dice otras versiones. Que nuestra vida con las pruebas, en medio de la prueba, son el testimonio que seguramente van a hablar a otros de Jesús. A mí me marca mucho que yo no entendía el hecho de por qué yo estaba pasando por ataques de ansiedad y de pánico. Hasta que 1 año o 2 años después de haberlos pasado y de poder estar lidiando con ellos, se me acercaban personas y me decían, Juan, fíjate que tengo ataques de ansiedad, no sé qué hacer. Yo decía, entendí por qué los pasé, no solamente porque me era necesario, sino para también que eso pueda llegar a ser de ayuda a otros que lo necesitan. Tu proceso de hoy va a ser el consejo del mañana. Tu proceso del hoy va a ser el consuelo para otros mañana. Que en medio de esas vicisitudes nos mantengamos prudentes, que soportemos los sufrimientos para que nos podamos dedicar a dar palabras de buenas nuevas, a dar el evangelio a otros que pasan esas dificultades. Y así nosotros estamos cumpliendo nuestro ministerio. La verdad que este mensaje sé que es para los discípulos de Jesús que se puedan dedicar o nos podamos dedicar a reflexionar en estas cosas, a poder
dedicarnos a ellas para que el crecimiento sea provechoso, para que el crecimiento sea de mucha evidencia para los demás, que el crecimiento se vaya dando, se vaya potencializando, que nos podamos dedicar a la piedad, a la devoción, al temor del Señor, que nos podamos dedicar a la lectura en adoración, con una actitud de búsqueda, con una actitud no solo pública, sino también privada, que nos podamos dedicar de lleno a lo que es justo y bueno, haciéndolo con humildad, reconociendo que somos siervos de Dios, que nos podamos dedicar a la milicia del Señor, teniendo el porte no solamente externo, sino interno, de que somos soldados y que estamos llamados a agradar a quien nos enlistó, que no podamos perder de vista lo eterno por las cosas de la vida, que podamos seguir la justicia y que lo podamos hacer en comunidad, con amigos, con gente de Dios que nos puede ayudar a crecer, que nos puede ayudar a ir caminando con constancia en el camino del Señor. Y por último, que podamos ser prudentes, que podamos soportar los sufrimientos sin que en medio de ellos podamos cumplir nuestro ministerio de evangelizar y dar buenas nuevas a aquellos que nos necesitan. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque primero nos llamas discípulos, porque primero nos enlistas en esta milicia, Señor. Permite que los negocios de la vida no permitan que perdamos de vista aquello que has puesto delante de nosotros, a las cosas que nos has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos dedicarnos a la devoción, a la lectura, Señor, en adoración, y que podamos en medio de los sufrimientos dar buenas noticias a otros, entender que el sufrimiento de hoy es el testimonio que va a ayudar a otros mañana, que en medio de la necesidad, Señor, podamos soportar toda circunstancia y entender que tenemos un ministerio que cumplir al cual nos has llamado. Que cada uno de nosotros tiene una misión en el lugar que lo llamaste, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en un discipulado, sea desde un púlpito, sea debajo o detrás de él, pero que hay una tarea, hay una misión divina que tú nos has encomendado y que queremos cumplir, porque queremos agradarte a tú que nos has enlistado. Padre, bendice a cada uno que ha abierto la puerta de su hogar y sus oídos, su corazón a la enseñanza de tu palabra, que esa palabra haya sido de edificación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me lo bendiga, que el Señor le prospere y nos mantenga fieles como sus discípulos, manteniendo las prioridades del discípulo. Bendiciones.